El ejercicio 4C. Tenemos una función que es 1 más i por z y un conjunto que son todos los formados por todos los complejos donde la parte imaginaria es 2 veces la real más 1 y, sigo acá, la parte real está acotada entre 0 y 2. ¿Sí? Algo que uno puede hacer para arrancar es, bueno, hacer un pequeño análisis. Hay algunas cosas que a pesar de estar en el conjunto de los complejos, hay algunas cosas que se preservan. Por ejemplo, esto acá tiene pinta de función lineal, ¿sí? Función lineal dentro del plano complejo, bueno, puede ser que tenga una forma extraña, pero no deja de ser algún múltiplo de z. O sea que esto tiene pinta de función lineal. Mientras que lo que tenemos acá, bueno, es una relación lineal entre la parte imaginaria de z y la parte real de z con la parte real acotada. No está de más hacer un dibujito previo de ese a ver qué pinta tiene, ¿sí? Me paso a la forma binómica genérica y lo que voy a tener acá es que si z pertenece al conjunto S, el i, o sea, la parte imaginaria, va a ser 2 por x más 1 con x entre 0 y 2. Y acá ya esto uno lo empieza a ver con un poquito de simpatía porque nos hace acordar, ¿sí? A las clases de matemática de función lineal, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, ¿qué sería la función 2x más 1 con x entre 0 y 2? Bueno, nos va a quedar algo bastante simpático porque nos va a quedar tipo un segmento. ¿Mm? Tenemos que la x está entre 0 y 2, ponele que tomo 1 centímetro, acá está el 2. Y bueno, acá en 0 esto tiene ordenada al origen 1. Ordenada al origen 1, vamos a tomar también 1 centímetro acá. ¿Mm? Eje y o eje imaginario y eje z, eje x, perdón, o eje real. Entonces, la ordenada al origen es 1. En 2 esto vale 5. Bueno, creo que me falta para el 5. Lo tendríamos por acá arriba, más o menos por ahí. Y la única función que pasa por 2 puntos es una recta. Una función, o sea, una función lineal. La única recta que pasa por 2 puntos tiene que ser esta. Eso es S. Y S, o sea, no va más allá ni viene más acá. Ese es un segmento. ¿Sí? No está de más hacer un gráfico de ese, al menos como para tantear o como para intuir con qué nos podríamos encontrar, qué es lo que podría ser la f de ese, porque yo cuando le aplico f de ese, me va a aparecer otra cosa acá. Y me va a aparecer otra cosa en ejes que ya no los voy a llamar igual. Yo voy a tener acá un eje B y un eje U. Porque en cierta forma la función, o sea, a los elementos del conjunto original que vive en el plano X y los voy a estar transformando en otra cosa. Entonces, por eso uno habla acá de mapeos, ¿sí? Nos referimos a esto como un mapeo, ¿sí? Que es la forma de, bueno, representar en estos casos las transformaciones de conjuntos. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que el nombre acá, U y B, no son al azar.
Ustedes se acuerdan que a esta función uno la podía descomponer según su parte real y su parte imaginaria. Y los nombres que les poníamos a estos eran U y B. Bueno, los nombres de estos ejes provienen de allí, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos. Es decir, si lo que tenemos acá es que f de x más y por y, ¿m?, es 1 más y por z, donde tenemos 1 más i por z, donde z es esto, escribo z de esta forma. Entonces luego acá, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar 1 por x más y por y. Distribuyo el 1 y acá distribuyo la y. Más xy y por y cuadrado menos 1 por y. Entonces, juntando lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario, nos queda parte real x menos y, parte imaginaria x más y. Y acá tengo u y acá tengo b. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Hasta acá no es nada nuevo, o sea, un poco de gráfico de función o gráfico de un conjunto, mejor dicho, y lo que estuvimos viendo en la práctica 1, o sea, mejor dicho, al principio de la práctica 2 con respecto a eso de separar la parte real y la parte imaginaria de una función compleja. O sea que por ahora, nada nuevo bajo el sol. Ahora bueno. Lo que tengo que hacer acá es un cambio de variable. Yo estoy viviendo con eh, elementos que están en el plano XY y yo me quiero pasar a un plano V. Entonces tengo que hacer el cambio de variable que corresponde a lo siguiente. Es decir, bueno, a ver, me guardo acá esto que es que U es X menos Y y que b es x más y. Entonces, bueno, lo que tengo que ver acá es cómo se escriben u y b en función de x y de y. Entonces, lo que tenemos es esto. Se sabe que por ser elementos de S, se verifica esta condición de acá. Se verifica esto y se verifica esto otro, la relación entre la parte imaginaria y la parte real, que la tradujimos de esta otra forma, ¿sí? Vamos a resaltarla porque es lo que voy a observar ahora. Ahora debo restringirme a ese, que es lo único que me importa. Entonces yo sé que y es 2x más 1. Por lo tanto, como y es 2x más 1, lo que voy a tener acá, que es u, es x menos y. Pero y es esto. Así que acá voy a tener x menos 2x menos 1x menos por menos menos 1. Ahí tenés la u. Y a la b le hago exactamente lo mismo, pero solo que acá con una suma. X más 2x más 1, esto es y, porque ahora me interesa lo que está en S. Acá esta igualdad la hago porque estoy trabajando sobre elementos que están en S. ¿Sí? ¿Y cómo nos queda? B, perdón, nos queda 3x más 1. Bueno, ¿cómo hago para pasarme a los ejes V?
Y necesito una conexión entre U y B. ¿Dónde está esa conexión? Y los dos dependen de X. Así que uso a la X como conectora, ¿sí? Como si esto fuera una parametrización, y voy a obtener una relación entre U y B. ¿Mm? Entonces, sigo por acá. Lo que tengo es que si U es menos X menos 1, entonces menos U es X más 1. Entonces, X es el uno pasa restando menos U menos 1. Con eso me voy a B. B sabemos que es 3 por X más 1. Pero X era esto. 3 por menos U menos 1. Y ya está. Usé la X para conectar a estas dos. Menos 3U. Menos 3 más 1 menos 2. Y ahí tenés la relación entre U y B. Falta otro detalle. Este. La X, que es la parte real de los elementos de S, está entre 0 y 2. Entonces esto a su vez va a estar restringido. Si X está entre 0 y 2, bueno, voy a encontrar una condición sobre U. Si X está entre 0 y 2, quiere decir que menos U menos 1 está entre 0 y 2. Bueno, despejamos de aquí. El 1 pasa sumando a ambos lados. Menos U menor o igual a 3. Y ahora cambio el signo. U es mayor o igual a menos 3, pero menor o igual a menos 1. Conclusión, la recta o sea, el segmento de recta que voy a tener que graficar acá es un segmento de la recta menos 3U menos 2 con U entre menos 1 y menos 3. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende lo que hice? ¿Por qué hice todo esto? Esta es la ventaja que no tiene YouTube, ¿sí? Que si no entendieron algo, bueno, se tienen que conformar con viendo la misma explicación. ¿Se entiende lo que hicimos acá? ¿Alguna duda? Por ahora se entendió, profe. ¿Sí? Ok, fenómeno. Entonces, todo consiste en pasar de variable. Lo que sigue acá es un ejercicio de mate 1 del principio, hasta te diría de los complementos de mate 1, donde tenés que ver lo básico elemental. Entonces, bueno, ahora voy a graficar, a ver si me lo permite el espacio. Vamos a ver. Esto parece desarrollarse bastante en los positivos. Quizás no tome una escala muy fiel, pero la idea sería esta. Fíjense que me extiendo hacia la izquierda en el eje U porque estoy mirando un intervalo de números negativos en la U. Entonces voy a ir desde menos 1 hasta ponele que esté por acá el menos 3. Y esta función, bueno, en 0 vale menos 2, en menos 1 ya vale 1, o sea que andará por acá. Vamos a graficar. Estoy mirando esta función, ¿eh? En menos 1, menos 3 por menos 1, 3 menos 2, 1. Y luego en menos 3, esto debe valer menos 3 por menos 3, 9, menos 2, 7. No es una escala muy fiel. Ustedes si lo hacen en hoja cuadriculada les va a salir bastante mejor. Pero voy a tener por acá. Y es una recta. Esto tiene pinta de función lineal. O sea que es una recta que es f de s. Ahí tienen el mapeo. Es decir,
Volvamos para atrás. El conjunto S original, a todos los números complejos que están paraditos sobre este segmento, yo les apliqué esta función y pasaron a este otro segmento en un nuevo plano, ¿sí? En un plano V. Pasaron a transformarse en eso. He visto que en el video Alexis les explica esto así, ¿sí? Entonces, tienen que cambiar los nombres de los ejes y les termina quedando esto. ¿Se entendió? ¿Les quedó alguna duda? Pero repase el proceso, por favor. Sí, lo escuché entrecortado. O sea, ¿a qué te referís con qué pasó con el proceso? Sí. No sé quién habló recién. ¿Se entendió el proceso que implementamos, lo que usamos? Sí, profe, pero por Ok, ejemplo, más que nada, el proceso que hay que sí, seguir, así a ok. grandes rasgos. Más o menos es esto que acabamos de hacer. La clave es, si prestaron atención a lo que habíamos visto la clase pasada, la clave es pasar, o sea, identificar las partes real e imaginaria de la función. Y una vez que tengo hecho eso, bueno, tengo que hacer un cambio de variable, que acá, dependiendo de cuán fea la función, esto va a quedar más feo o más lindo, ¿sí? En los casos que quede muy muy feo, que no hace falta que la función sea demasiado extraña como para que esto se termine arruinando, porque si me empiezan a aparecer X e Y's entremezcladas entre ellas, me va a costar un Perú despejar una de la otra. Entonces, bueno, en esos casos uno para mapear usa una computadora, punto. Algún programa tipo matemática, algún Python, alguna cosita así, cosa de poder resolver esto porque analíticamente se nos complica mucho. Por eso, en estos casos, que se pueden hacer a mano, casos lineales por lo general, o con alguna conjugación que nos da vuelta los conjuntos y demás, pero el procedimiento es este. Profe, para graficarlo, ¿qué función usó para el último mapeo? Para el mapeo, el gráfico es un segmento de esta. Es esta función, ¿sí? Sí. Ahí vos lo que tenés es una parte del gráfico de la función b menos 3u menos 2 con u entre menos 1 y menos 3. ¿Qué fueron las condiciones que me quedaron acá? Ok, ¿Sí? sí. Así que bueno, es simplemente eso. Profe, le pregunto, ¿eso que se terminó dibujando en el plano, en las coordenadas V, termina siendo W? Exacto, sí, bueno, W va a ser algún elemento que va a vivir acá. W, ¿m? W es el resultado de haber hecho f de z. Si z vive en S, entonces W vivirá en f de S. Ponele que W esté por acá, eso quiere decir que hay algún elemento acá que si le aplicas F te lo manda W. ¿Sí? Entonces, Gracias. bueno, yo digo ahí que esta es la preimagen de W. ¿Sí? Es eso. Ya. Todos los puntos que están acá ha de ser porque existe algo acá que vos le aplicás F y te lo manda para este lado. ¿Sí? No puede haber puntos de más. ¿Sí? Todos estos son alcanzados por la función una vez que uno se le aplica a todos los elementos de S. ¿Mm? Bien,
estaba este ejercicio de la encuesta que si quieren, bueno, a modo de ejemplo, sí, porque no es una evaluación, pero lo que yo les había dado es que f de z es z cuadrado y el conjunto S a mapear son todos los z complejos tales que z en módulo es menor o igual a 1 y creo que el argumento de z estaba entre 0 y pi sobre 2. Bueno, este está como para escribirlo en forma polar, ¿sí? Es decir, yo acá lo que voy a tener es módulo de z al cuadrado por e a la i 2 tita. ¿Sí? La forma polar o trigonométrica o exponencial, la que más les guste. ¿Mm? Entonces, lo que esto nos dice es, bueno, si vos le aplicás f a elementos de acá, te tenés que avivar que el módulo es menor o igual a 1. ¿Qué le hace el cuadrado a cosas menores o iguales a 1? ¿Sí? Yo acá tengo que analizar qué le pasa al módulo de z al cuadrado. Si el módulo de z es menor o igual a 1 y vos lo elevás al cuadrado, ¿qué es lo que va a ocurrir? A ver, ¿qué arriesgan? ¿Qué creen que ocurre? Si algo menor o igual a 1 lo elevo al cuadrado. Nada. Pero ¿qué sería nada? ¿Qué quedaría acá? ¿Me va a quedar mayor a 1? ¿Menor a 5? ¿Qué condición iría acá? ¿Cómo sigo escribiendo esto? Yo tengo esto. Bueno, ¿qué pasa si lo elevas al cuadrado? ¿Qué ocurre? ¿Qué condición aparece? Yo tengo entendido como que cada vez que nos encontramos con módulos menor o Sí. igual, terminan siendo como una cuestión de, o sea, en el gráfico se encuentran como circunferencias con el radio de, o sea, por ejemplo, ahí sería como una circunferencia de radio 1 y se Sí. valorarían todos los internos, las circunferencias internas. Un disco, ¿sí? Exacto. La circunferencia es el borde, ¿sí? El círculo, y el disco es el círculo más el interior, o cuanto menos el interior, ¿sí? Eso es un disco, perfecto. Si yo a todos los elementos de ahí adentro, que en el fondo yo les tomo módulo y veo que todos tienen módulo menor o igual a 1. Si yo a esto que es un número real, porque el módulo coincidimos que es un número real, y encima positivo. Si vos a un número real positivo menor o igual a 1 lo elevás al cuadrado, ¿cómo te queda? ¿Queda mayor a 3? ¿Menor o igual a 6? ¿Mayor o igual a 18? No ¿Qué sería pasa? mayor o No, igual a siempre 1. van a ser menor a 1. Eso, menor o igual. Nosotros sabíamos de matemática que si vos tenés un número entre -1 y 1, ¿sí? Lo elevás al cuadrado, te sigue quedando menor o igual a 1, pero ahora mayor o igual a 0. Bueno, este problema no lo tengo acá porque es un módulo, o sea, me queda hasta más sencillo, ¿sí? Yo sé que el número es positivo. Y aparte, si uno grafica la parábola de x cuadrado, va a ver que las cosas que están entre -1 y 1, que es donde, bueno, a mí me interesa más lo que pasa entre 0 y 1, van a seguir estando entre 0 y 1. ¿Sí? Y bueno, eso para variable real. Lo que acá tenemos variable compleja, pero al aplicarle módulo lo termino haciendo real inmediatamente. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que el módulo de z al cuadrado es menor o igual a 1. Perfecto, coincidimos. Ahora bueno, yo acá tengo que observar la condición del argumento. Acá el argumento lo que me dicen es que tita, ¿sí? Que es
el nombre que voy a utilizar para el argumento de los zetas que viven en S está entre pi sobre 2 y 0. ¿Sí? Quiere decir que lo que representa S en sí, vamos a hacerlo bien, lo que representa S es un cuarto de circunferencia. Más o menos algo así. Un cuarto de circunferencia más el interior. Esto sería S. Acá tengo el 1, el 0, el número I, porque si estamos en el plano complejo, nos queda eso. Bueno, se supone que si yo elevo al cuadrado, esto se irá a transformar en otra cosa. Pero veamos en qué otra cosa. Observen que los elementos, ¿sí?, de S tienen argumento entre 0 y pi sobre 2. Entonces, si vos tenés que el argumento está entre 0 y pi sobre 2, y la función lo que le hace a esto escrito en forma exponencial es meterle un 2 ahí al exponente, bueno, quiero ver qué es lo que le ocurre a esta desigualdad cuando multiplico todo por 2. 2 por 0 y 2 por pi sobre 2. ¿Sí? O sea, me interesa ver qué pasa con esto. Bueno, entonces, a todos los elementos de S, cuyo argumento, o sea, que tienen argumento entre 0 y pi sobre 2 y módulo menor o igual a 1, me los transforma en otros objetos pero que ahora van a estar. El módulo sigue siendo menor o igual a 1, o sea que acá sigue estando el 1. Pero lo que se amplió es el argumento. Acá tenés el 1, el menos 1 y todo lo que está acá adentro se llamará f de S. Al I, f te lo mandó acá porque I cuadrado es menos 1. Al 1, f te lo dejó en el mismo lugar. ¿Qué sé yo? Al 1, no sé, o al raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2 por i, que será algo que esté por acá, lo mandará a otro elemento que esté por acá adentro. Y así siguiendo, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Todos los elementos de este cuarto de circunferencia, F los mandó a esta semicircunferencia. ¿Se entendió por qué? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió lo que hicimos? Este fue más cortito. Avísenme si hay algo que no se entiende, si hay algo que no comprendieron. Sí, o sea, acá nos valimos de funciones, pero cuyas variables son
el módulo y el argumento, que también pueden aparecer perfectamente. Profe, Si tengo una alguien... pregunta. Sí, ¿Cómo sabe que U queda entre -1 y 1? bueno, justamente eso me lo indica el argumento. ¿Mm? Vos acá tenés una condición de para el módulo. Vos tenés que W es z cuadrado, ¿sí? Volviendo a la notación del ejercicio anterior. ¿Qué es z cuadrado? Módulo de z al cuadrado por e a la i 2 tita. Si tomo la notación exponencial de W, voy a tener que W es módulo de W por EI a la argumento de W, alfa. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que el módulo de W, que W es algo que debe estar por acá adentro, el módulo de W tiene que ser igual al módulo de z cuadrado. ¿Mm? Pero eso no cambia, porque si es el z original menor o igual a 1, esto va a seguir siendo menor o igual a 1. Así que el módulo de W automáticamente me queda dentro de la circunferencia de radio 1, eventualmente en el borde. Pero bueno, a ver, ¿en qué parte de la circunferencia va a estar W? ¿En toda la circunferencia? ¿En una parte? Bueno, y eso me lo determina el argumento. Porque yo lo que tengo acá es que el argumento de W es 2 tita más eventuales vueltas. Pero bueno, si ya tita está entre 0 y pi sobre 2, ¿m? Esto nos termina quedando 0pi y si le agrego o le quito vueltas me voy del argumento principal. ¿Me explicó? Entonces uno deduce que el argumento de W, alfa, que es esto, va a estar entre 0 y pi. Por eso nos queda, ¿sí? Por condición de argumento, nos queda la semicircunferencia. ¿Mm? Que sea una semicircunferencia es condición del argumento. Que sea un disco de radio 1 es condición de módulo. O una parte de disco de radio 1. ¿Sí? ¿Se entendió un poco más? Sí, gracias. Ok. Bueno, bien. Esto con la cuestión de los mapeos que voy a ver después si les pongo algún adicional o algún extra. Sí, sí. ¿Alguien iba a decir algo? Una consulta. Si yo quiero determinar ahí quién es U, quién es W, ¿qué sería? U sería el coseno de 2 Claro, tita exactamente. y B sería... Ah, Exacto, sí, sí, exacto. Pasa que acá no trabajé sobre ejes X e Y. Trabajé simplemente con una transformación de módulos y argumentos. Entonces, como que la transformación en el fondo te quedó en los mismos ejes. O sea, no cambiaste de ejes cartesianos, porque esto sigue siendo la parte real ahora de W, si querés, y esta la parte imaginaria de W. Y esta era la imaginaria de Z y esta la real de Z. ¿Sí? Entonces no hice sí, esa transformación de perfecto. U y B. ¿Sí? Transformé el módulo del espacio de partida en el módulo del espacio de llegada y el argumento de acá en el argumento de acá. No cambié de variables. O sea, simplemente les puse una etiqueta distinta como para decir que acá vive el mapeo de este conjunto. Nada más. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Bueno, como les dije, después por ahí les pongo alguna adicional más, alguna cosita. Total, hay algunos libros donde podemos escarbar algunos ejemplos para que puedan hacer, ¿sí? Relativamente del nivel de estos que tenemos acá sin romperse la cabeza contra la pared. Bueno, bien. Vamos a ver un poco los análisis de funciones de variables complejas, que tienen algunas cuestiones, algunos detalles con los que hay que tener cuidado.
Por ejemplo, la noción de límite y continuidad. Si bien los límites, el concepto de continuidad y hasta de derivabilidad de funciones complejas, bueno, es heredado en gran parte por lo que ustedes ya sabían de funciones en R2, las formas de derivación, la idea de continuidad va a ser la misma, definida ahora en este contexto, pero hay algunas cosas propias de funciones complejas con las que habrá que cuidarse, ¿sí? Habrá que tener algún cuidado. Esto está en, bueno, ya acá me aparece como capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3 no sé si se llega a ver correctamente, aparece ahí como medio borroso. El capítulo 3 es el estudio del límite y la continuidad de funciones, ahí está, funciones complejas, ¿sí? En realidad derivabilidad, pero arranca con unos temas iniciales. Creo que este apunte está disponible, si no me equivoco, ya en el campus. Si no, bueno, en breve se los subo. Me fijo, chequeo si por ahí Lore lo subió en otra parte y lo tengo que compartir. Donde, bueno, tienen ahí algunos conceptos que ya conocen de funciones reales, pero en funciones complejas hay algunas situaciones de las que habrá que cuidarse, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver esto un poco, a ver de qué se trata. Y bueno, primero vamos a analizar el concepto de límite. Límite de una función compleja. Perdón, compleja. Profe, disculpe, Sí, se encuentra en el campus, lo mismo está mostrando en funciones complejas 2, en el oh, inicio o sea, del tema 2. fenómeno, bueno, entonces quizás le quedó capítulo 3 como un resabio viejo de que antes esto integraba un capítulo diferente. Así que bueno, gracias por el dato, no sabía si estaba. Bien, supongamos que nosotros tenemos una función como las que estuvimos viendo ahora de los complejos en los complejos. Entonces, decimos que el límite para z tendiendo a z0 de f de z es igual a L, donde L es otro número complejo, si la función se acerca al número L por cualquier camino, circulitos, por ejemplo, circulitos, no es la única forma, de radio pequeño, por lo general uno habla de radio epsilon, ¿sí? Tal es que si yo mapeo F sobre este conjunto y voy achicando el radio, siempre el mapeo, ¿sí?, me va a acercar a L. Es decir, si yo le aplico F a esto, fíjense cómo lo linkeé con el tema anterior. Yo voy a tener al número complejo L,
y también en su alrededor va a haber un circulito, una bolita o algo parecido de radio pequeño, delta, que dependerá del epsilon. ¿Sí? Se supone que cuando este se achica, este otro también se tiene que achicar. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir en estos casos. Entonces, escrito un poco más genéricamente, ¿sí? O si se quiere de una forma un poco más simbólica, si para todo radio epsilon, que es el radio de esta bolita en el conjunto de partida, en el dominio, existe un delta que depende del epsilon mayor a cero, tal que f de z menos L, ¿m? Es menor, bueno, acá los puse al revés, pero en realidad es así, menor que epsilon siempre que z menos z0 sea menor a delta. En realidad acá tendría que decir delta y acá tendría que decir simplemente epsilon. Sí, corrija eso para que quede todo coherente. Obviamente, ¿m? Estos son números distintos, así que van a tener distancia no nula. ¿M? Pero en el fondo el concepto es el mismo. ¿M? Si yo considero un disquito, una circunferencia muy chiquitita en torno de Z0, muy chiquitita, me refiero a radio delta, y yo ese radio lo puedo disminuir de alguna forma, las imágenes, los mapeos de este conjuntito me van a llevar a un conjunto que me va a acercar a L tanto como yo quiera. ¿Sí? Esa es la noción de límite en este caso. Entonces, bueno, hasta ahí la definición se asemeja bastante a la que por ahí conocíamos de R2, de funciones de R2. Si vimos límites de campos escalares, quizás nos recuerde un poco a eso. O sea, lo podemos seguir utilizando acá. Y también hay criterios para probar la inexistencia de límites. Fíjense que, a diferencia de los límites de funciones reales, donde uno, qué sé yo, se acerca a x0 y quiero ver cerca de x0 con x tendiendo a x0 qué le pasa a la función. Bueno, en funciones reales, yo solo me puedo acercar por la derecha o por la izquierda y para de contar. ¿Sí? Ya me acerco por acá, me acerco por acá. Había casos interesantes donde el límite por derecha existía, pero por izquierda no, viceversa, cosas así, pero no había mucho más. Acá, al observar todo un entorno del Z0, yo me puedo acercar por acá, por este lado, me puedo acercar en espiral, me puedo acercar como se me antoje, con circunferencias sucesivas cuyo radio se va achicando, me puedo acercar por el eje real, por el eje imaginario, por donde se me cante, y para que el límite exista, yo me tendría que acercar a Z0 por cualquier dirección y siempre el mapeo me tiene que llevar cerquita de L. Si hay un camino que me acerque a Z0 y el mapeo de ese camino no me acerca a L, entonces el límite no existe. ¿Sí? Entonces, un límite límite para z tendiendo a z0 de f de z no existe si se prueba la existencia
de dos curvas o trayectorias que pasan por Z0 y tales que el mapeo de esas trayectorias se acercan a límites diferentes. Ahora vamos a ver con un ejemplo. Supónganse que yo tengo acá el Z0 y tengo una trayectoria, la voy a hacer en verde, ponele, que es lineal. Una trayectoria así lineal. Ponele, qué sé yo, así. Una trayectoria la vamos a llamar S1 como la del ejercicio anterior. Ponele que vengo así, bueno, me acerco a Z0 a través de esta trayectoria. Y ponele que vos le aplicás F y te va a quedar acá que esa trayectoria se acerca a L. Así, qué sé yo, el mapeo puede tomar comportamientos caprichosos, ¿sí? En este sentido, cuando yo me acerco para allá, esta trayectoria se acerca para acá y efectivamente tiende a L. Pero puede ocurrir otra cosa, que yo me acerco a Z0, supónganse con una curva, así. Me acerco a Z0 a través de esta otra curva, trayectoria a la que llamo S2. Bueno, F también va a transformar a S2, pero fíjense que quizás F a S2 me lo transforma en una cosa que se acerca a M y no a L. Entonces, tenemos dos caminos que se acercan al mismo punto en el dominio de la F o en el espacio de partida, por así decirlo. Dos caminos distintos que se acercan al mismo punto, tales que si yo les aplico F, me los separa, me los manda a cosas diferentes. Porque L está por acá y M está en otro lado. L, el número L es distinto al número M. Entonces ahí decimos que el límite no existe. Por ahí es muy simbólico, para que no se mareen mucho, vamos a ver un ejemplo de límite inexistente. Un ejemplo clásico, ¿sí? Probar que el límite, cuando z tiende a 0, de z dividido z conjugado, no existe. Este es un ejemplo clásico. Acá tenemos nuestra f de z, es la división entre z y su conjugado. Bueno, los caminos estos acá, que aparentemente tienen una forma tan extraña, tampoco tienen que ser caminos demasiado raros. Uno, por lo general, para probar la inexistencia de un límite, le basta con agarrar, también ver un poco a ojo dónde la cosa podría fallar, agarrar rectas y por lo general rectas bastante sencillas, rectas paralelas al eje real o al eje imaginario, de tal manera que las cuentas queden muy fáciles. Por ejemplo, considero las
trayectorias S1 formado por todos los z complejos, tales que, bueno, z es un número real. ¿Sí? Es decir, bueno, esto es el eje real. Una trayectoria es el eje real. Y voy a considerar un S2 por acá. Formado por todos los zetas en complejos, tales que la parte real de z vale 0. Esto es el eje imaginario. Quiere decir que yo, en lugar de ver en circunferencias que contienen al 0, ir achicándoles el radio y ver esta cosa a qué se acerca, voy a agarrar simplemente dos trayectorias que pasan por el 0, que pasan por el punto en cuestión, porque 0 es un número real y a su vez tiene parte real 0. O sea que estas dos trayectorias pasan por el punto al que tiende z. Yo voy a ver que sobre esas dos trayectorias, restringiéndome a esas dos trayectorias, voy a obtener límites diferentes. Entonces, sobre S1, Z es X más 0i. O sea que Z es X. Entonces, sobre S1, el límite para Z tendiendo a 0 de este Z sobre Z conjugado es igual al límite para Z. Bueno, si se escribe así y tiende a 0 es porque su parte real también tiende a 0. Es como analizar este límite. X sobre X. Simplifico las X, queda salvado la indeterminación, una tipo 0 sobre 0 muy pavota, y nos queda que el límite da 1. O sea que si yo me acerco por el eje real, voy a ver que las imágenes de la función z sobre z conjugado se acercan al 1. Ahora si vamos a la otra trayectoria, voy a tener que z es 0 más i por i. O sea que z es un imaginario puro. O sea, bueno, justamente es lo que plantea esta restricción, esta trayectoria. Entonces, si quiero hacer el límite para z tendiendo a 0 de 0 más i por i sobre 0 menos i por i, eso es bueno. Si z tiende a 0 es porque su parte real tiende a 0 y su parte imaginaria también tiende a 0. En particular, su parte real ya es 0. O sea que lo único que le falta tender a 0 es la parte imaginaria. Y nos queda i por i sobre menos i por i, porque fíjense que está el conjugado abajo. Así que la i se simplifica, la i con la i se simplifica y me salva la indeterminación y me queda el cociente de 1 dividido menos 1. Menos 1. ¿Qué acabo de encontrar? Que hay dos trayectorias que pasan por el 0, que si yo me acerco al 0 a través de ellas, el límite de la función z dividido z conjugado no existe. Por un lado tiende a 1 y por el otro tiende a menos 1. ¿Sí? No tiene límite para z tendiendo a 0.
y ya con eso alcanza. Bueno, a ver, ¿y uno cómo hace para fijar un criterio para laburar con los límites? Es decir, bueno, esto es medio decepcionante porque si yo no me hago una idea de cómo definirme esas trayectorias, puedo verme en dificultades. Bueno, tenemos algunos criterios para establecer, digamos, nociones de existencia de límites. Entonces, definición, sea F escrita según su parte real y su parte imaginaria. ¿Se acuerdan por lo que vimos la clase anterior? Más B, perdón, siempre me la confundo. Por lo que vimos la clase anterior, que siempre podíamos escribir la función de esta forma. Entonces, decimos que el límite para z tendiendo a z0 de f de z existe y vale L, un número complejo, si solo si pasa lo que sigue. Si solo si, sí y solo si pasa lo siguiente. Bueno, medio como que me tengo que mudar del plano complejo al plano XY y terminar laburando en R2. ¿Por qué? Z0 lo voy a escribir como X0 más Y por Y0. ¿Mm? Y L, que es el límite que estoy suponiendo que existe, es L1 más Y por L2, porque es un número complejo. Entonces, tiene que verificarse qué límite para X0 y 0, que son las partes reales e imaginarias del número al cual está atendiendo la variable de mi función, perdón, cuando XY tiende ahora sí a X0 y 0 de U de XY, esto tiene que tender a la parte real del límite. Y por otro lado, el límite para XY tendiendo a X0 y 0, lo mismo que el anterior, de B de XY tiene que tender a L2. Entonces, en esas condiciones, decimos que el límite existe. Claro, lo tengo que analizar como función de dos variables, ¿sí? Como funciones de R2 en R, como campos escalares. ¿Se entiende hasta acá alguna duda? Bueno, hay algunas propiedades del límite que se heredan de límites de funciones reales, ¿sí? Sean f, g, funciones complejas. Sí, alguien iba a decir Profe, algo. ¿puedes mostrar ¿puedes ¿Cómo, mostrar perdón? un ratito la hoja anterior que no le copié? ¿Puedes mostrar un ratito la hoja anterior para
Sí, para terminar de copiar. sí. Era esto. Ahí está. Igual observen que estoy grabando la clase, así que ahora cuando terminemos, les subiré la clase, esto mismo que vieron, por las dudas, por si luego quieren rever algo, revisar algo, ¿sí? Lo van a tener ahí disponible. Profe, esta es la primera clase que graba, ¿no? Al menos yo sí, me consta que hace un tiempo hubo gente que creo que estuvo grabando la clase porque sale ese audio en inglés de que comenzó el recording no sé qué, pero nunca supe si lo compartieron o si luego lo borraron o no sé qué hicieron con esas grabaciones, pero me consta, al menos esas que yo daba al aire libre, alguna me acuerdo que estaba siendo grabada. O quizá gente que apretó por error la grabación y luego lo dejaron de hacer. Pero me parece un buen método como para que lo tengan todos y por ahí si se pierden algo, sobre todo para la gente que no pudo estar presente, bueno, que lo tengan, qué sé yo. Bien. Por ahí, no sé, terminaron de copiar. Veamos, a ver. Bueno, las propiedades, más o menos. O sea, sí. Límite para z tendiendo a z0 de f de x es un cierto número L. Y el límite para z tendiendo a z0 de la g es un cierto número m. Entonces, bueno, valen estas propiedades, que el límite para z tendiendo a z0 de f de z, perdón, acá les puse x, es la costumbre, ¿sí? F de z más g de z, ¿sí? El límite de la suma es la suma de los límites. Para la resta valdría lo mismo, solo que con el menos. Así no escribo tanto y les pongo las dos propiedades en una. Si tenemos un número complejo W, entonces el límite para z tendiendo a z0 de W por f de z es W por L. Hasta acá el límite se comporta como un operador lineal, tal como se comportaba en funciones reales, ¿sí? O sea, ahí no cambia nada. Incluso es distributivo con respecto al producto. Z tendiendo a Z0 de f de z por g de z es L por M. Esto es lo que se llama el álgebra de límites, ¿sí? Me pueden poner por acá concepto de álgebra de límites para funciones complejas. La famosa álgebra de límites que se arruina ante la primera indeterminación, que es lo que pasa casi siempre. Bueno, y por ejemplo quedaría un caso así, 4, el límite para z tendiendo a z0 de f de z sobre g de z, que es igual a L sobre M si M es distinto de 0.
Si m fuera 0, bueno, ahí ya tendríamos que el límite se va a infinito. Para probar todo este tipo de cosas se suelen utilizar herramientas de límites de funciones de dos variables, ¿sí? O sea, la isometría entre R2 y C se observa en casos como este, ¿sí? Entonces, bueno, uno, por ejemplo, lo que puede observar es calcular el límite para z tendiendo a 2i de 1 menos i por z al cubo más z conjugado menos 3i dividido z cuadrado más módulo de z por i. Ahí tenemos un límite. Uno, ¿qué es lo que hacía en estos casos? Supónganse límites de funciones reales. Bueno, a ver, me tiro el lance y cambio z por el valor al que tiende. Y si lo que me queda acá es coherente, o sea, no es indeterminado, listo, ese es el resultado. O sea que, en principio, no hay que darle tanta vuelta. Decir, bueno, sí, hago z igual a 2i, aplico álgebra de límites. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Bueno, hago la cuenta, me va a quedar, o sea, el cálculo auxiliar. Hago 1 menos i por z al cubo, por 2i al cubo, más z conjugado, ese es fácil, menos 3i. Dividido z cuadrado, 2i cuadrado, más módulo de z, más módulo de 2i por i. Bueno, y vamos a ver si esto es indeterminado. Si no es indeterminado, el resultado del límite será lo que me dé esta cuenta de acá. Entonces lo que voy a tener es 1 menos i. Esto me va a dar 2 al cubo 8 y al cubo menos i. Y al cubo menos i. Menos 2i menos 3i menos 5i. Dividido, y abajo tengo 2 al cuadrado 4 por i al cuadrado menos 1. Menos 4 el primer término, el módulo de 2i es 2, así que acá me queda más 2 por i. Ya hice todas las cuentas. ¿Estoy dividiendo por 0, que era el caso que me preocupaba? No. Así que sin duda este límite va a estar determinado y va a ser el resultado de esta cuentita. Entonces acá, bueno, sigo un poco, me va a dar menos 8i. Acá tengo menos por menos más, pero me va a quedar un menos 8 por el i cuadrado, ¿sí? Menos 5i. Dividido menos 4 más 2i. Y acá aplicábamos todos esos trucos que vimos en la práctica 1 de multiplicar arriba y abajo por el conjugado, menos 4 menos 2i sobre menos 4 menos 2i. En el denominador me queda el cuadrado de menos 4, 16, y acá voy a tener, en este caso, 4. Y arriba, bueno, voy a tener menos 8, menos Disculpe, 13i. cuando Sí, es el módulo de 2i por i, ¿no queda menos 2i?
Menos 2. Eh, a ver, para 2 Ahí. i por i, pero la i está afectada por el módulo, ¿sí? Si vos hicieras acá el módulo de 2 por i, es la raíz cuadrada de 0 más 2 al cuadrado, Ah, perfecto. Perfecto. ¿sí? Gracias. Entonces, bueno, hacemos la cuenta que me va a terminar dando el resultado final que voy a poner acá. Acá, bueno, habrá que hacer distributiva, pero 8 por 4, 32 positivo. Es todo negativo, así que 8 por 2, 16, sí. 13 por 4, esto daba 52. 52 por i, y este es el único que cambia de signo. Este debiera dar 26 por i cuadrado menos 26 sobre 20. Así que bueno, ya estamos. 32 menos 26, 6. 16 más 52, 68. Y sobre 20. Se puede simplificar un poco. Esto me va a dar 3 décimos, 3 sobre 10. Y la parte imaginaria me va a dar 34 sobre 10, 17 sobre 5. De última, luego chequeen las cuentas, pero el resultado es ese. ¿Sí? O sea que en cierta forma los límites de números complejos se pueden empezar analizando tal como lo hacíamos con los casos reales. Hay algunas cuestiones donde también hay que salvar algunas indeterminaciones. ¿Mm? Antes se entendió este ejemplo, ¿alguna duda? Sigo a ver con un caso, por ejemplo 2, pongámosle. Límite para z tendiendo a i, donde tenemos z a la cuarta menos 1 por 3 más i por z, dividido z cuadrado más 1 por 4 más 3i. Bueno, a ver, puedo hacer el mismo chiste que antes. Digo, bueno, a ver, cálculo auxiliar, cambio la z por i, ¿qué me daría? I a la cuarta menos 1 por 3 más i por i dividido i cuadrado más 1 por 4 más 3i. I a la cuarta, acuérdense de las potencias de i, ¿no? I a la 1, o sea, i a la 0 es 1. I a la 0. I a la 1 es i. I al cuadrado es menos 1. I al cubo es menos i. I a la cuarta es nuevamente 1. I a la quinta es nuevamente i. I a la sexta es nuevamente menos 1. I a la octava es nuevamente menos i. Y luego se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Sí? O sea que cada 4 las potencias de i se van repitiendo. Lo que yo observo acá es que i a la cuarta tiende a 1, al restarle 1,
Esto es 0. Y el problema es que en el denominador tengo y cuadrado más 1, y cuadrado más 1, y cuadrados menos 1, o sea que esto también es 0. Tengo algo de la forma 0 sobre 0 indeterminado. Bueno, a pesar de ese detalle, esto tiene solución, ¿sí? Cuando hay indeterminaciones, por lo general tratamos de salvarlas. ¿Qué hacemos? Reescribimos esto que está acá. Reescribo. Yo sé que z cuarta menos 1 lo puedo ver como z cuadrado al cuadrado menos 1 al cuadrado. Es una pavada lo que hice. Simplemente, usando propiedades de la potencia, termino escribiendo esto como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Uno de los tantos casos de factoreo. Como diferencia de cuadrados, esto es igual a z cuadrado menos 1 por z cuadrado más 1. Por lo tanto, el límite que tengo allá arriba, para z tendiendo ahí, en lugar de poner z a la cuarta menos 1, yo lo factorizo y escribo esto. Z cuadrado menos 1 por z cuadrado más 1 por 3 más i por z, porque fíjense que este es el término problemático, este y este. Así que son esos con los que tengo que trabajar. Como son productos, lo que se ve acá es que ambas funciones, las que tengo acá remarcadas, funciones polinómicas, por lo que se ve acá, tienen a la i como raíz común. Mi idea es hacer lo que hacíamos para funciones reales, factorizarlas y eliminar los términos que se anulan por culpa de esa raíz. Z cuadrado más 1 por 4 más 3i. Y bueno, el efecto deseado era que se fueran los términos que me estaban molestando. Así que cuando la z tiende a i, esto tiende a i cuadrado menos 1. Menos 1 tiende a menos 2. 3 más i es fijo, esto tiende a i, y esto es fijo. O sea que el resultado de este límite es menos 2i por 3 más i dividido 4 más 3i. Hemos salvado una indeterminación. Obviamente que ahora pueden continuarlo, multiplicar y dividir por el conjugado de este y ver al final qué es lo que les queda, pero lo más pesado que teníamos acá para hacer era salvar esta indeterminación que nos estaba molestando. Así que bueno, fíjense que en las páginas 4 o 5 tienen unos ejemplitos resueltos sobre álgebra de límites para funciones complejas. No es el plan ahondar tanto por lo que estoy viendo al respecto de resolver límites de funciones complejas per se, con ese objetivo, sino más que nada en el contexto de analizar la continuidad de funciones, ¿sí? Que es, bueno, el tema con el que vamos a arrancar el viernes. La idea el viernes sería dar continuidad, continuidad y derivadas, o sea, empalmar directamente con derivadas, que derivadas es un tema grande, porque hay algunas cuestiones de derivadas que ameritan cierta atención y bueno, desafían un poco la lógica que uno traía sobre la derivabilidad de funciones reales. Hay algunos casos que son un poco problemáticos en las funciones complejas y habrá que analizarlos con cuidado. Así que bueno, por ahora dejo acá la clase de hoy, paro la grabación, ¿sí?